Bienvenidos a la conclusión de la sesión número 5 correspondiente a la mejora de los procesos o herramientas para la mejora de los procesos. Para finalizar esta sesión vamos a estar hablando de las auditorías LPA o auditorías por capas. Esta es una excelente herramienta que forma parte del abanico de herramientas de ISO 9000, la cual viene expresada por la capacidad de poder enarbolar todos los eslabones de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que queremos es verificar la concreta ejecución de los estándares establecidos para las operaciones de los procesos sobre la retroalimentación y el funcionamiento de cada uno de los actores del proceso. Al nosotros poner en contexto que todos los actores del proceso van a entrar en el proceso de auditoría, se crea un clima bastante interesante de retroalimentación. ¿Por qué? Porque el gerente de calidad, por ejemplo, o el gerente general de la empresa va a ser auditado por el jefe de área en el cumplimiento de sus gestiones específicas. Entonces, nosotros entendiendo esa idea, vamos a mostrar cuáles son los atributos que se deben de tener antes de iniciar con un proceso de aplicación de auditoría LPA. Perfecto. Entonces el primer elemento que debemos tener con respecto a la auditoría LPA es tener un proceso definido. Vimos cómo se define un proceso mediante la aplicación de la norma ISO 9000, los procesos medulares, definir los actores del proceso y definir el timebox. El timebox va a depender del estatus que tenga dicho actor de proceso en la cadena de valor. Una lista de estándares, es decir, lo que se debe de cumplir según el funcionamiento de los procesos, la valoración de cumplimiento y el feedback que uno siempre recibe tanto del actor del proceso como la persona que está haciendo la auditoría, porque siempre vamos a jugar en los dos roles: o hacemos la auditoría o formamos parte de los actores del proceso. Por eso es lo interesante de la auditoría por capa. Entonces el paso 1, tenemos este proceso, un proceso bastante interesante que forma parte de el proceso en una industria del sector plástico de selección de materia prima. Entonces todo inicia con la selección de la materia prima, inicia el proceso de molido. Este proceso de molido, la materia molida se separa y se dosifica la bañera número 1. La bañera número 1, el material se separa por densidad, el material separado es dosificado a una segunda bañera mediante un tornillo sin fin. El material pasa a la bañera número 2, donde se agita para optimizar los procesos de lavado. El material pasa a una centrífuga para ser secado, donde se usa un imán para librarlo de materiales ferrosos. El material es llevado a la zona de carga de peletizado y ahí finaliza mi proceso. Entonces nosotros vamos a aplicar una auditoría LPA en todas las cadenas, en todos los eslabones de esta cadena de valor. Entonces vamos a iniciar con el proceso de selección de la materia prima por tipo y color. Entonces la idea es formar ese estándar, ese checklist, para que sea duplicado en cada uno de los eslabones de la cadena. Es decir, en el proceso de molido, en el proceso de dosificado a la primera bañera, el proceso de lavado y dosificado a la segunda bañera, y así sucesivamente. La idea de nosotros es enseñar una serie de actividades que les permitan a ustedes poder generar ese clímax de confianza entre las personas que van a ser auditadas y nosotros que somos los entes auditores. Perfecto. Entonces la idea siempre es compartir de manera sistemática con el dueño del proceso, porque al final del camino siempre va a tener más conocimiento que nosotros y va a tener un criterio bastante acertado a lo que nosotros queremos llegar, ¿ok? Entonces esto forma parte de un ejemplo, es un proceso de molido y lavado, pero puede aplicarse cualquier proceso industrial. Entonces, teniendo el paso 1, que es el proceso, pasamos al paso 2, que es los actores del proceso y el timebox. Los actores del proceso tenemos que son el director de producción, el gerente de producción, el coordinador de producción, el supervisor, los operadores de la máquina y montacarga. Entonces, con respecto a la auditoría LPA a la directiva de producción, se hace de manera anual, al gerente de producción, que es el timebox, de manera semestral, al coordinador de producción de manera mensual, al supervisor de producción de manera semanal
y a los operadores de manera diaria. ¿Qué queremos nosotros con esto? Tener cubierta cada una de las aristas. ¿Por qué al director de producción se le hace anual y a los operadores diarios? No es que existe algún tipo de persecución ni nada, tiene su razón de ser. La directiva de la producción utiliza la inteligencia de negocio, el costo de adquisición, nuevos proyectos, y lo vamos a ver con cada uno de los aspectos fundamentales, mientras que los operadores y supervisores, en este caso que están prácticamente en el mismo escalafón, son los que le dan vida a todos los procesos, porque si el director de producción se ausenta 3 meses y el gerente y el coordinador todos están haciendo perfectamente su trabajo, ni siquiera nosotros nos vamos a dar cuenta que el director de producción no está. Entonces es por eso que las auditorías por capas tienen esta razón de ser. No es porque sean de algún modo taylorista ni nada por el estilo, sino que forma parte, claro, de la sinergia entre los procesos. Hay que auditar para poder mejorar, y las operaciones diarias son las que requieren de mayor mejora. El paso 4 es la lista de estándares. Con respecto a la directiva de producción, nosotros vamos a orientarnos al posicionamiento que tenga nuestra empresa en el mercado y los nuevos contratos o nuevas licitaciones que hayamos ganado. El gerente de producción, unidades producidas, reducción de scrap. Al coordinador de producción es el control de inventarios, KPIs productivos. Eso es lo que van a auditar, va a ser auditado. El supervisor de producción, control de insumos, control de órdenes de producción. Y a los operadores tanto de máquina como de montacarga, ejecución de los procesos, cumplimientos bajo las normas de BPM o buenas prácticas de manufactura. Perfecto. Entonces, con respecto a la aplicación de la auditoría LPA, vamos a ir a una hoja de cálculo en Excel donde vamos a estar explicando de manera más sencilla cómo se aplica en un ejemplo práctico. Ahora bien, para desarrollar nuestro ejemplo práctico, vamos a tomar como referencia en el proceso previamente definido. Se le pide aplicar las listas de tareas diarias del operador de selección. Dicha auditoría será realizada durante la semana por la gerente de producción. Se le pide detallar como jefe de grupo los resultados del LPA o auditoría por capa. Entonces vamos a ver cuál es la lista de tareas y cómo se enumera y cómo se aplica. Bien, lo primero que vemos acá es una tabla donde tenemos el día de la auditoría, el proceso que estamos estudiando y una serie de actividades. Con respecto al contenido de la tabla, vemos que tenemos las actividades, una serie de preguntas que están relacionadas directamente con las actividades en dicho proceso, las respuestas, la valoración en puntos y el estatus. Una plantilla bastante sencilla de utilizar. Les explico cómo es el funcionamiento. Entonces, dependiendo de las actividades, van a surgir una serie de preguntas. Por ejemplo, recibir orden de producción. El operador tiene la orden de producción. La orden de producción va a ir directamente relacionada con la cantidad de producto que se va a seleccionar, que si necesitamos una media de producción de 6 sacos, por ejemplo, de material rojo, 6 sacos de material transparente y así sucesivamente. Eso es la orden de producción, una serie de actividades para cumplir con un objetivo estratégico. Enumerar los Big Bag. Aclaro que el término Big Bag son los sacos grandes donde generalmente en la industria del sector plástico se utiliza para tanto materia prima, producto intermedio y desperdicios. Etiquetar el Big Bag, iniciar el proceso de selección, pesar los Big Bag, completar la media de producción, notificar al operador de la molienda y dejar el área limpia. Esta es una serie de actividades que tiene que hacer el operador en el proceso de selección de materia prima. Entonces las preguntas que surgen, como nos podemos dar cuenta, están relacionadas. Recibir la orden de producción. Nosotros preguntamos, ¿el operador recibió la orden de producción? Entonces contestamos si efectivamente en el momento que estamos haciendo la auditoría la recibió, marcamos que sí. Si enumeró el Big Bag que se va con el cual se va a trabajar, no, en este caso no se enumeró. Esta enumeración va a depender de dos factores: si lo estamos llevando por lotes o si lo estamos llevando por enumeración común. Lo ideal es que sea por lote, porque si estamos separando polietileno, polipropileno, PVC, por ejemplo, enumerarlos por lotes es la mejor opción para tener trazabilidad en la gestión de inventario, pero bueno, eso forma parte también de la estructura esbelta del proceso. Lo importante es que cada quien cumpla su trabajo para el cumplimiento del objetivo es vital, porque imagínense que nosotros
vamos a empezar una producción y no tenemos ningún Big Bag enumerado, no sabemos dónde están, no lo podemos hallar ni en físico ni en sistema, porque también se le debe dar entrada al inventario. Etiquetar el Big Bag, esto es vital. Es como, por ejemplo, si estoy en la industria del sector alimentos y me llega una gandola de azúcar y yo no etiqueto cuánto me llegó, o si me llega algún pallet de alguna materia prima, un principio activo, y no lo etiqueto y simplemente le doy entrada a mi inventario y entrar al almacén de materia prima, pero para los ojos del proceso es como si no existiera. Iniciar el proceso de selección. Entonces fíjense que cuando hablamos del proceso de selección, la pregunta es: ¿se inició a tiempo el proceso de molido? Porque tienen orden de precedencia. Si lo viéramos como una línea de producción lineal, si yo no selecciono, por ejemplo, películas de polipropileno transparente, no puedo iniciar el molido de polipropileno, y eso va a crear un efecto, lo que se conoce en cadena de suministro como un efecto latigazo. Un pequeño cambio en la cadena de suministro va a generar grandes cambios al final en el cliente final. Perfecto. Pesar el Big Bag también es importantísimo, porque en esta industria trabajamos con los pesos. Completar la media de producción. Se notificó a tiempo al operador de la molienda. Esto es ya pensando en todas las estrategias del Lean Manufacturing. La estrategia del Lean Manufacturing, cuando hablamos del Kanban, nosotros lo que hacemos es trabajar bajo el sistema de requerimiento del cliente. El cliente, en este caso, interno y externo, como lo hemos visto en nuestras clases anteriores. El cliente del operador de selección es el operador de la molienda. Es decir, el cliente, según la orden de producción que tenga, le solicita al operador: necesito 300 kilos de este material, 200 de este, porque es la media de producción que nos están pidiendo. Entonces nosotros vamos a ir como una cadena creando valor a ese producto. Es decir, nosotros seleccionamos, lo separamos, se lo entregamos, y si todo está llevándose correctamente, el proceso de molienda va a empezar en el tiempo adecuado. Se dejó el área limpia. Siempre la base de cualquier proceso esbelto es el orden y limpieza. De hecho, si cuando nosotros vemos la representación del templo del Lean Manufacturing, la base de ese templo de forma representativa son las 5 S, que es orden y limpieza. Ahora bien, aclarado un poco la estructura de la tabla, vamos a explicar el funcionamiento. La verdad es bastante sencillo, ya que es muy visual. Las auditorías LPA son bastante visuales, ya que automáticamente nosotros, al marcar con rojo y verde, sabemos qué actividad se cumplió y que no. La valoración va a ser de 0 a 100. 100 puntos para la actividad que sí se realizó y 0 puntos para la que no se realizó. Al final vamos a tener un promedio de las que se realizaron, y con respecto a la muestra, si se realizaron todas, vamos a tener un promedio de 100. Si se realizó la mitad de las actividades, vamos a tener evidentemente un promedio de 50 puntos. El estatus, una función bastante sencilla. Si la valoración en puntos es mayor o igual que 100, cumple el estándar, y si no, aplicar los correctivos. Entonces esto lo vamos a hacer diario. Recuerden, como explicamos de forma representativa la pirámide, al nivel de operativo se hacen las auditorías diarias, porque los correctivos son bastante sencillos, la verdad. La auditoría, este es en el día 1, y fíjense que una vez que nosotros aplicamos el correctivo por este resultado obtenido, nosotros podemos empezar a gestionar, porque a partir de este resultado nosotros hacemos una indagación. Es el feedback, que es lo que completa el ciclo de la LPA. ¿Por qué no se numeró el Big Bag? Desconozco la codificación por lote. ¿Por qué no se etiquetó? No tenía las etiquetas a la mano. Se inició el proceso de molienda, no se inició porque no había pesado ni había etiquetado. Entonces fíjense que todo está totalmente relacionado, y dependiendo de los resultados de la auditoría, nosotros podemos empezar a aplicar correctivos. Y fíjense que aquí el escenario es otro, y pasamos de tener un 50 en promedio a un 70, un 75. Eso en el día 2. En el día 3 siguen los avances, pero esta vez no se etiquetó el Big Bag y no se inició a tiempo el proceso de molido, justamente porque si no está etiquetado no se le puede dar entrada al proceso. No es el deber ser. Si se saltan los canales regulares, no podemos aplicar ningún correctivo. Entonces seguimos aquí. Ahora tenemos que no se está dejando el área limpia. Esto sí va a ser un denominador común, porque ya forma parte de la cultura y de manejar ese concepto de que lo que uno se ahorra, lo que se optimiza teniendo el área limpia.
Ya para el día 5 se garantizan estos resultados y se cumple el estándar, lo que quiere decir que la auditoría por capas funcionó. Es una tarea bastante dinámica y las auditorías son sencillas, la verdad, porque son bastante representativas y llamativas. Con respecto al análisis de resultados, podemos ver el promedio en punto de la auditoría por cada día, las incidencias en términos porcentuales, es decir, aquí tenemos básicamente es la relación en función del resultado anterior. Quiere decir que si para el resultado anterior tuve un 50%, ahora que aumenté el 75%, tengo una razón porcentual en aumento del 50%. ¿Ok? Una gráfica, esto es más que todo ya a nivel gerencial. Nosotros mostramos el resultado, empezamos acá el lunes, hemos subido el martes con la incidencia, lo mantuvimos, volvimos a subir y alcanzamos el estándar que nosotros estábamos buscando el día viernes, y es la idea de este tipo de auditorías diarias. Cuando nosotros vamos a hacer una auditoría trimestral, si es un poco es el mismo principio, pero los correctivos quizás no se ven tan a tiempo, pero se pueden canalizar. Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el desarrollo de la sesión número 6.